Muy buenas tardes para todos y para todas. Es un gusto tenerlos acá de parte de la Universidad de la Costa, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, de la Universidad Industrial de Santander. Pues le damos nuestra más sincera bienvenida a este webinar, que es la antesala, como ustedes pueden ver en sus pantallas, de la escuela, la primera escuela latinoamericana de rayos cósmicos y sus aplicaciones. Esta escuela, este webinar es una antesala justamente para esta escuela y lo que queremos es llamar la atención sobre este evento que vamos a realizar del 28 al 31 de julio de este año aquí en la ciudad de Barranquilla. Este webinar, aparte de este objetivo de llamar la atención sobre eso, pues es también empezar a establecer conexiones y dar a conocer lo que desde Colombia, de Bucaramanga, desde la región, porque bueno, hoy nuestros conferencistas nos estará hablando desde Chile. Estamos haciendo no solo desde la parte de ciencia básica de rayos cósmicos, sino también cómo usar estos conocimientos para generar tecnologías que tienen un impacto directo en la sociedad, en este caso la agricultura. Justamente el webinar que vamos a ver a continuación, que vamos a participar, tiene que ver sobre cómo usamos estos rayos cósmicos o información de los rayos cósmicos para aplicaciones en la agricultura, para generar detectores que pueden ser útiles o pueden ser un insumo para la toma de decisiones y la gestión, principalmente hídrica en la agricultura. Bueno, Luis, puedes bajar un poquito ahí en la descripción de la escuela. Desde ya los invitamos a todas, por la lista de inscripción que tenemos. Hay muchos estudiantes de diferentes universidades, de aquí de Barranquilla, de Colombia, de toda Latinoamérica. Los invitamos entonces para que se inscriban aquí en la escuela. Perdón, Luis, tenía que bajaras, pero no arriba. Para que se inscriban en la escuela. La escuela tiene un costo más arriba, donde aparece ahí al borde izquierdo. Exacto. En el correo con el que ustedes se inscribieron para este webinar, yo les voy a enviar este enlace para que ustedes puedan entrar aquí a la página de la escuela y ahí en el enlace de inscripción para que ustedes diligencien sus datos, se puedan inscribir. La escuela tiene un costo, pero pues también vamos a estar abiertos a dar becas, a patrocinar estudiantes. Entonces, por favor, inscríbanse, digamos, no tengan pena, inscríbanse, participen y bueno, ya más adelante haremos porque también hay unos cupos limitados de la escuela, pero la idea es generar esa expectativa, la idea es que ustedes puedan participar. Luis, ahora sí puedes bajar, perdón. Entonces, bueno, eso es un poco como la antesala del evento. Entonces, toda la información de la escuela está aquí. La escuela tiene, como dice ahí, es una fase inicial, que es este webinar que estamos haciendo, que es para socializar el tema, para llamar la atención sobre el evento. Y más adelante está el evento presencial, que es, puedes bajar un poquito más, que es justamente la información de aquí de la escuela que se va a realizar en Barranquilla. Y después vamos a tener una fase final porque esta escuela, lo que vamos a hacer en esta escuela, el objetivo central es enseñarles desde primeros principios cómo hacer este tipo de simulaciones que vamos a ver actualmente, un poquito de cómo se diseñan estos detectores, cómo se analizan estos datos. Entonces va a ser un taller de manos a la obra que vamos a hacer acá. Y finalmente vamos a tener una fase final, valga la redundancia, que va a ser otro seminario virtual donde las y los participantes de la escuela pues van a mostrar un poquito de lo que hicieron durante la misma. Esa es la filosofía que tenemos de la escuela. De antemano, pues muchas gracias a todas las personas colaboradoras, a la Red Lago por brindarnos también su apoyo, a CITED, a la CUC, a la Universidad de la Costa, a la Universidad Autónoma de Bucaramanga y pues a la UIS por patrocinar nuestros espacios y por el tiempo de los investigadores. Bueno, sin más preámbulos, entonces le voy a dar la palabra a nuestros dos invitados de hoy. Ellos son estudiantes de doctorado, uno de Luigi Miranda, que es ingeniero físico, que se está haciendo su doctorado en la UIS. Él se enfoca, bueno, en el estudio de los rayos cósmicos, en el análisis de interacción de partículas y básicamente está trabajando su tesis en el modelado de este tipo de fenómenos. También tenemos a Franco López, bueno, candidato a doctor en Ciencias Físicas de la Universidad Andrés Bello en Chile. Él está trabajando su investigación en física nuclear, experimental y espectroscopía de neutrones, inducida por rayos cósmicos, en la Comisión Chilena de Energía Nuclear dentro del CESNEM y es estudiante del Instituto Milenio Zafir. Y bueno, ahí ha participado en diferentes campañas únicas en el hemisferio sur, pues para estudiar el espectro de neutrones.
y eso es un poco de estos resultados que él ha obtenido, es un poco lo que nos va a compartir acá. Un poco para cómo hace la dinámica. Primero va a hablar Luigi, después le vamos a dar la palabra a Franco y al final de estas dos presentaciones pues vamos a abrir el espacio de preguntas. Entonces, por favor, anoten todas sus preguntas para que las puedan hacer eventualmente. Eh, Cristian, Luis Núñez, no sé si tengan algún comentario, si quieran aportar algo más antes de dar inicio. No, 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 no de mi parte. Adelante. Dale, empecemos. Vale, bueno, Luigi, entonces arrancamos contigo. Listo. Me escuchan perfecto todos. Sí, dale. Listo. Bueno, entonces me presento, yo soy Luis Miranda, como dijo Mauricio, yo estoy haciendo mi posgrado aquí en la UIS y estoy trabajando en aplicaciones de rayos cósmicos, específicamente cómo esto de los neutrones se pueden relacionar con la humedad, ¿no? Porque normalmente uno escucha el neutrón como que está dentro de un núcleo y pues vamos a hablar de cómo estas partículas pueden tener una aplicación y, bueno, hablando del caso específico de Colombia, agrícola, que es una de las industrias más grandes en el país. Entonces, un poco de contexto. Aquí estoy presentando un informe que fue presentado a la Unión de Naciones, a las Naciones Unidas, sobre cómo combatir la desertificación. Pues se ha observado que cada vez hay veranos más largos donde se ha disminuido el número de lluvias y no solo eso, sino que se ha perdido la calidad del suelo. Entonces eso está amenazando con la seguridad alimentaria en los países. En este informe dan sugerencias de cómo adaptarnos a estos cambios climáticos o estos cambios en las zonas de cultivo. Y una de esas es la agricultura de precisión, donde la idea sencilla de esto es que debemos aplicar los insumos agrícolas en los lugares y en los momentos adecuados, utilizando las tecnologías que tengamos a la mano. Entonces, se está teniendo la idea de usar GPS, de tener a la mano el análisis de datos y todo eso. Entonces, todas estas tecnologías se unen para aplicarlo en el agro. Les traigo un caso en específico donde se ha caracterizado, por ejemplo, la humedad que requiere diferentes frutas para este caso y la implementación que se está haciendo es utilizar sensores de humedad para saber cuándo estamos dentro de la humedad óptima de una de estas frutas sin pasarnos para que no muera por ahogada y tampoco sin que le tenga la suficiente humedad para que pueda brotar el alimento de manera adecuada. Ahora bien, antes de aplicar, de decir cómo vamos nosotros a ayudar, pues es necesario saber lo que hay actualmente. Entonces, dividí en tres partes los tipos de detectores de humedad. Entonces, tenemos primero unos que son los dieléctricos, que son estos que uno muchas veces ve que entierran en el suelo. Entonces, estos tienen una capacidad de detección local. Si uno tiene grandes hectáreas, entonces tiene que poner muchos de estos dispositivos y por medio de interpolación determinar cuál es la humedad intermedia entre dos de estos dispositivos. ¿Qué problema tiene esto? Que, como nuevamente para las grandes hectáreas se necesitan usar muchos de estos dispositivos. Entonces, ¿qué queremos si tenemos grandes extensiones de tierra? Pues podemos utilizar imágenes satelitales. En donde estas imágenes pues va pasando el satélite y va tomando imágenes y bueno, gracias a espectroscopía va determinando la humedad. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que tiene que un píxel de cada una de las imágenes puede llegar a ser de 1 kilómetro. Entonces, a menos que se tengan extensiones de tierra bastante homogéneas y del mismo cultivo, pues va a ser complicado tratar de obtener información para parcelas, por ejemplo. Y ya lo último que ha salido es el uso de drones. Los drones se están usando actualmente para tomar videos, para pues, diferentes actividades. Entonces se ha ocurrido combinar las imágenes que pueden dar los satélites, esas cámaras de espectroscopia, con un dron que fácilmente puede ir a lo largo eh, de toda la hectárea y ir tomando imágenes para saber la humedad. Aunque estas tecnologías son bastante precisas, son muy sensibles a los cambios atmosféricos. ¿A qué me refiero?
depende mucho de la luz. Entonces, si un día está muy nublado, la medición no va a ser tan buena. Y segundo, pues tiene que estar alguien constantemente manejando un dron, por lo menos 2 veces al día, para hacer el monitoreo de todo lo que es el terreno. Es así como, pues, nosotros proponemos, bueno, nosotros no, sino que se propone desde antes, la utilización de Cosmic Ray Neutron Sensor o sensores de neutrones de rayos cósmicos, donde la idea es que llegan los rayos cósmicos, pues no va a ser spoiler que le diga que sean los neutrones, interactúan de diferentes maneras, más adelante voy a explicar cómo, con los elementos del suelo, y estos generan unas señales, donde un dispositivo sobre el suelo pues va a terminar interpretando estas señales y dará información para que el agricultor pues decida si sigue regando, si ya para o si aumenta la frecuencia de riego para mantener el cultivo en buen estado. La pregunta que nosotros tratamos de responder es si es posible utilizar rayos cósmicos para detectar o para estimar más específicamente la humedad y la composición química del suelo en aplicaciones agrícolas. ¿Por qué rayos cósmicos? Esta, pues, son partículas que provienen del espacio que toda la vida hemos convivido con ellos. Entonces es una fuente gratuita porque constantemente estamos siendo bombardeados por estas partículas. Es una fuente que no es nociva y es una fuente constante. Entonces, pues parte del trabajo que estamos realizando es ver cómo aplicamos estas partículas en el agro. Ahora bien, aquí voy a hacer un poquito de teoría, tampoco se asusten, simplemente es para explicar por qué nos interesan los neutrones. Que aquí lo que estoy mostrando es una figura, todos pueden ver mi mouse. Sí, lo Voy a vemos bien. suponer, listo. Esta es una figura de sección eficaz, listo, y lo que tenemos que entender de la sección eficaz es que nos da cuánto es probable algo. Entonces, entre mayor sea la sección eficaz, más probable que sea un proceso. En este caso, simplemente estamos viendo que la sección eficaz del hidrógeno es mayor. ¿Para qué proceso? Para la dispersión. Es decir, que un neutrón va a ser más probablemente dispersado por un hidrógeno que por el nitrógeno, por el oxígeno, por el resto de los elementos. Ahora bien, ya que sabemos que el hidrógeno tiene mayor probabilidad de dispersar los neutrones, tenemos esta tabla donde nos muestra cuánto es la cantidad de energía que pierde un neutrón cuando colisiona o interactúa con un hidrógeno. Y vemos de que toda la cantidad de energía que puede perder el neutrón en esa colisión la pierde en el caso del hidrógeno, o en el caso del agua es mayor al 90% o 0,9, necesitando entre 18 y 20 colisiones para disminuir 10 órdenes de magnitud. Ahorita voy a explicar bien cuáles son esos 10 órdenes de magnitud en energía. Sin embargo, lo que aquí hay que tener bastante en cuenta es que para perder energía, los neutrones la pierden más rápido con el hidrógeno y con el agua que, por ejemplo, con el hierro, que necesita 520 colisiones. Esto es casi 30 veces más lento que la pérdida con el hidrógeno. Ahora bien, después de que el neutrón pierde casi toda su energía, llega a un estado que se llama pues energía térmica o región térmica, que es una energía muy baja. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un neutrón está en esta energía puede ser absorbido por núcleos atómicos. Entonces el núcleo atómico queda excitado. Como está excitado, puede estar en un estado inestable. Cuando el neutrón vuelve a pues, descender a un estado excitado, a un estado estable, pues tiene que perder energía. Puede hacerlo pues perdiendo parte de sus nucleóidos o partículas nucleares, puede ser el mismo neutrón, un protón y un neutrón, o en un caso en específico, que es en el de absorción, que libera un fotón gamma. Un fotón gamma que es específico para cada núcleo atómico. Es como la huella digital del núcleo. Entonces, aquí ya tenemos dos factores que nos dicen que los neutrones son buenos candidatos para que hagamos detección de humedad y hasta determinamos la composición química. La primera es que son muy sensibles al agua. Y la segunda es que cuando son capturados, emiten fotones, bueno, los núcleos emiten fotones que nos dicen cuál es la composición química del material con el que interactuó el neutrón. Es así entonces cómo funciona uno de estos detectores. Llegan los neutrones, interactúan con el hidrógeno de los átomos de agua y hay algunos que vuelven a salir. Entonces pueden ocurrir diferentes casos. Llegan los neutrones.
Hay algunos que por pura probabilidad logran interactuar con la superficie, con la interfaz y terminan siendo, pues terminan rebotando, como si la interfaz entre el aire o la atmósfera y disculpen, y el suelo fuera un espejo. Hay algunos, los de más alta energía, que logran ingresar dentro del suelo, colisionar con los núcleos atómicos del suelo. Algunos logran salir y algunos terminan siendo absorbidos por el suelo. Cuando digo absorbidos por el suelo es que pierden tanto su energía que se da el caso en el que terminan emitiendo fotones. Fotones que hay algunos nuevamente que alcanzan a salir y que nosotros podríamos ver con la ayuda no de un detector de neutrones, sino con un detector de fotones. Es así como entramos a lo que yo estoy haciendo en mi trabajo de grado actualmente, que es simular cómo todas estas partículas que vienen desde el espacio exterior interactúan con la atmósfera. Aquí tengo un diagrama, esta es la ciudad de Bucaramanga, y aquí hay un diagrama de cómo se ve una lluvia de astropartículas. Esto está ocurriendo en todo momento y varias de estas lluvias están ocurriendo una al lado de la otra. Entonces, llega una partícula, comienza a perder energía interactuando con otras partículas y hay algunas que llegan al suelo. Entre esas están los neutrones que tienen esta estructura. La zona verde, digámoslo así, serían los neutrones que nos están llegando, que sería la curva continua. Y lo que nosotros terminamos viendo con los detectores sería el histograma, donde este lóbulo de acá aparece cuando estos neutrones de la curva continua interactúan con el suelo, logran salir y forman este lóbulo de acá. Ahora, yo sé que todos se están preguntando cómo se ven los neutrones en la atmósfera y es así. Esto es un proceso totalmente estocástico, probabilístico y pues estamos viendo cómo los neutrones rápidamente están cambiando su dirección, van perdiendo energía relativamente rápido cuando tienen mayor energía y un poco más lento cada vez que descienden en la energía. Y a esto se le conoce en la literatura como una nube de neutrones o la nube de neutrones, que es pues, este montón de trayectorias que uno ve. Ahora bien, cuando varios de estos neutrones alcanzan el suelo, pues uno de los resultados de mi simulación es que estamos logrando reproducir la curva anterior que les había mostrado. Dos lóbulos bastante diferenciables uno del otro. Ahora bien, ya con esta curva azul, que son los neutrones incidentes, los que nos están llegando de pues las líneas verdes, las inyectamos sobre el suelo y obtenemos la línea naranja, que es que todos estos neutrones de este lóbulo grande interactuaban con el suelo, colisionaron, hicieron transiciones de energía, entonces los núcleos también emitieron fotones y hay algunos que logran salir. Estos que logran salir se convierten en este lóbulo de acá y hay algunos que logran alcanzar la energía térmica. Ese es el rango térmico del que les hablaba y se acumulan aquí en 10 a la menos 8 megaelectronvoltios. Ya con esto nosotros podemos ver de que a lo que me refería que los neutrones pueden cambiar hasta 10 órdenes de magnitud, es que mire que pasan de aquí, de este lóbulo en 10 a la 3, a este lóbulo en 10 a la menos 7. Entonces, en apenas 20 pasos, como si usted fuera del polo norte al polo sur en 20 pasos literalmente. 20 órdenes de magnitud. Digo, 10 órdenes de magnitud. Ahora bien, ya con esto nosotros tenemos los insumos para en la simulación ver si observamos cómo cambia los neutrones cuando interactúan con el suelo. Lo primero que hicimos, o lo primero que estamos haciendo es hacer una variación de la humedad. Entonces, ¿cómo es el sistema físico que estamos simulando? Es un bloque de suelo al cual le estamos variando la humedad. Entonces, primero con una humedad totalmente seca, y vamos aumentando progresivamente la humedad hasta tener un 60%. Y pues hicimos la simulación, inyectamos neutrones, veíamos qué sucedía para cada humedad. Y pues graficamos. ¿Y uno cómo lee esta gráfica? Uno lee esta gráfica como la tasa de pérdida de neutrones respecto a la humedad. ¿A qué me refiero? Miren que aquí tengo una N y una N sub 0. La N sub 0 es la humedad de referencia, que para este caso, este ejemplo, lo hicimos con un suelo totalmente seco. Entonces, si comparamos los neutrones que se pierden en un suelo seco con respecto a los neutrones que tenemos en un suelo seco, pues no tenemos pérdida. Si aumentamos la humedad, vemos que ya estamos perdiendo aproximadamente un 25%,
un 34%, un 40%. Algo que podemos notar es que este método sirve para complementar métodos anteriores, ya sea para observar los puntos ciegos de los detectores dieléctricos o para mejorar la resolución de los detectores satelitales, sin la necesidad de que alguien esté constantemente pues monitoreando o utilizando el dispositivo. Y además de que este dispositivo sirve para ver cuándo hay cambios de la humedad, porque vemos que las diferencias son mayores a cambios menores. La pérdida es menor entre 0 y 10, por ejemplo, que entre 50 y 60. Ahora bien, si uno lo piensa, cuando aumentamos el agua del suelo, también se está pues, variando la composición química del suelo. Entonces, de alguna forma podríamos ver los fotones que emiten el hidrógeno. Y efectivamente, el hidrógeno solo tiene una línea espectral que es en 2.223 megaelectronvoltios. Y nosotros aquí estamos viendo cómo efectivamente esta línea espectral, específicamente el hidrógeno, aumenta a medida que aumentamos pues la humedad en el suelo. Y además podemos ver de que esta línea espectral es diferenciable o se puede distinguir respecto al fondo de neutrones, que es la línea negra, que tenemos. Entonces podemos diferenciar cuando tenemos pues mayor o menor humedad y cuando tenemos siquiera interacción con materia respecto a los neutrones que tenemos a nuestro alrededor. Ahora bien, ya les he hablado de cómo es, digámoslo así, la teoría con mis simulaciones. Ahora, pues, les voy a comentar qué tipos de detectores hay actualmente. Yo los agrupé en tres partes o en tres tipos específicos para, pues, reducir la cantidad. El primero son detectores gaseosos. Estos son los primeros que se ocurrieron específicamente para el uso en aplicaciones agrícolas. Entonces se utiliza, por ejemplo, helio 3 como gas. Tengo que mencionar que en todos los casos, en todos los detectores, no se detectan neutrones per se, sino que se detecta de manera secundaria. Es decir, el neutrón interactúa con un material que sí sea sensible a los neutrones. Este material emite partículas que sí podamos detectar, ya sean partículas cargadas o fotones. En este caso, ¿cómo es el funcionamiento básico de uno de estos detectores? Aquí nosotros tenemos una fuente de potencia. Entonces, hacemos que por este circuito vayan miles de voltios, 5.000 voltios. Cuando llega un neutrón, interactúa con el helio 3, este emite partículas cargadas, específicamente partículas alfa. Estas partículas, como son cargadas, pueden irse a la parte, al cátodo o al ánodo y va a generar algo llamado avalancha. Esta avalancha va a hacer que si teníamos 1.000 voltios, de la nada vamos a medir 1.500. Entonces ya sabemos que hubo una detección de una partícula, específicamente, como estamos usando el helio, de neutrones. Luigi, perdón, 5 minutos. Sí, listo, ya estoy terminando igual. Bueno, el problema de estos detectores es que estos gases pueden ser tóxicos. Los segundos tipos de detectores son los de semiconductor. Aquí, este es, por ejemplo, un prototipo que se quería llevar en un módulo lunar y así se ven los detectores de neutrones. Si han visto series como, por ejemplo, Chernobyl, uno cuando están cerca de los reactores escucha como unos pitiditos. Esos se llaman detectores Geiger. Esos dispositivos producen esos pitidos y estos están tratando de que sea el reemplazo de esos detectores. Son sensibles a las partículas y con una modificación pueden ser sensibles específicamente a los neutrones. Simplemente es ponerle un material entre los semiconductores. Llega el neutrón, interactúa con el material, normalmente puede ser litio o boro, y este emite fotones y partículas cargadas. Entonces, dependiendo del tipo de partícula, puede generar un hueco o un electrón, eso va a generar una corriente eléctrica y ya tenemos detección de neutrones con este tipo de detectores. Por último, tenemos los detectores de centelleo, que son detectores los cuales tienen un material que cuando las partículas interactúan con él
generan luz. Entonces estos materiales, generalmente plásticos, se dopan con materiales que nuevamente interactúen con los neutrones. En este caso puede ser litio 6. Entonces, llega el neutrón, es capturado por el litio genera una partícula alfa, esta partícula alfa al interactuar con el resto del material genera fotones que son colectados por estos PMT y ya después simplemente se conecta la señal porque pues aquí tenemos un convertidor de esta señal lumínica a señal eléctrica. Ahora bien, hablando de un trabajo previo que se estaba haciendo aquí en la UIS, es tratar de hacer uno de estos detectores, pues en vez de utilizar plástico, utilizan un tanque Cherenkov. Entonces, ¿cuál es la idea? En el laboratorio líder en el que yo estoy trabajando es utilizar un tanque Cherenkov lleno de agua, entonces una partícula pasa por el agua, genera luz y es colectada por este PMT. Es darle algún aditivo con el cual podamos mejorar la respuesta a los neutrones. Aquí tengo nuevamente una sección eficaz. Entonces, vemos diferentes elementos para la producción. Llega neutrón, sale fotón. Y vemos que el que tiene mejores sección eficaz para neutrones de baja energía es el cloro. Y bueno, hay un material que tiene bastante cloro, probablemente todos lo comimos hoy en el almuerzo, que es la sal. Entonces la idea que nosotros tenemos es utilizar sal normal de cocina, introducirla en el tanque para mejorar la respuesta que tenemos a los neutrones. Esto ha sido un trabajo de doctorado anterior de Jaime Betancourt, donde vemos la señal del detector. Esta es la señal del detector, aquí vemos una curva de carga. Más allá de qué significan los canales ADC, lo que me interesa que vean es que la señal aumenta bastante de manera considerable respecto a la señal sin sal cuando se le agrega sal al agua. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos trabajando ahorita? Terminando pues mis simulaciones para comenzar a la parte más instrumental, que es la creación de uno de estos tanques y determinar si podemos utilizarlo para la estimación por lo menos de la humedad, ya que aquí no podemos todavía detectar fotones desde el exterior. Y listo. Muchas gracias por su atención. Vale, muchas gracias, Luigi. Pasamos entonces con Franco. Recuerden que cuando Franco termine, pasamos entonces al espacio de preguntas. Entonces, por favor, tengan por ahí anotadas sus preguntas para cuando sea el momento se las hagamos a Luigi o a Franco. Listo, Franco, cuando quieras. Hola, ahí se ve mi pantalla. Sí, estamos viendo y te escuchamos y vemos. Ya, genial. Buenas tardes a todos. Bueno, a continuación voy a mostrar los resultados de un reciente artículo científico asociado a mi trabajo de tesis que tiene que ver con el mapeo de espectro de neutrones a lo largo de Chile y cómo estos espectros son afectados por las condiciones locales del lugar de medición. Y en específico esto con respecto a mediciones realizadas en sitios de gran altura, esto en el norte de Chile. Bueno, antes, para introducir, mi trabajo se realiza en la Comisión Chilena de Energía Nuclear, la cual posee un reactor experimental, el RECH-1, que fue puesto a crítico en el año 74. Dentro de la Comisión Chilena de Energía Nuclear está el Centro de Investigación en Física Nuclear y Espectroscopía de Neutrones, CEFNEM, que es donde yo realizo mi trabajo de investigación doctoral, donde tenemos distintas instalaciones para hacer distintas investigaciones con respecto a la física nuclear y espectroscopía de neutrones. Entonces, como vieron de la presentación de Luigi, la humedad del suelo eh, cambia la manera en que los neutrones son moderados. Es decir, a medida que aumenta la humedad del suelo, aumenta también la probabilidad de interacción de estos neutrones de cierta energía con estos con estos núcleos de hidrógeno. Entonces, la pregunta de investigación que tenemos es cómo se ve afectado el espectro de neutrones medido a nivel del suelo por las variaciones en las condiciones ambientales que modifican justamente esta concentración de hidrógeno en el suelo. Estas variables las
agrupamos en las llamadas variables locales, en este factor W, que pueden ser la humedad del suelo, la composición del suelo también, la humedad del aire, las lluvias que cambian, por supuesto, la humedad del suelo, nieve acumulada, etcétera. Son todos estos factores que modifican la concentración de hidrógeno que hay en el ambiente donde se está realizando la medida del espectro de neutrones. Entonces queremos saber cuál es el efecto de estas variables en el espectro. Por otro lado, también se conoce históricamente que hay otras variables que afectan al espectro de neutrones, como ven aquí. Esta es una representación pictórica del espectro de neutrones a nivel del suelo, en la cual se ve distintas regiones de energía. De la derecha a la izquierda tenemos la región de alta energía en rojo, una región rápida en la parte verde, tenemos una región epitérmica en la celeste y una región térmica en la gris. Las otras variables que le mencioné son la actividad solar, la profundidad atmosférica y la rigidez de corte geomagnético. Estas variables afectan al espectro en todo el rango de energía. Nosotros vamos a estar concentrados en el efecto de estas variables locales, que es decir, que modifican la concentración de hidrógeno, específicamente en la región por debajo de los 20 megaelectronvolts. Entonces, ¿por qué es importante medir bien los neutrones cósmicos en la superficie? Primero, como contaba Luigi, los rayos cósmicos son protones de alta energía, inducen reacciones o producen reacciones nucleares en la atmósfera con los núcleos de la atmósfera, producen cascadas atmosféricas y dentro de estas cascadas atmosféricas tenemos como resultante neutrones. Estos neutrones luego se propagan por la atmósfera. Aquí vemos un espectro de neutrones en la alta atmósfera, en esta forma, cuyas regiones se poblan por distintas reacciones nucleares. Luego, cuando estos neutrones se propagan por la atmósfera y llegan a nivel del suelo, tenemos que la estructura cambia y aparece un pic térmico que está relacionado con la dispersión de neutrones y la terminalización de neutrones en el suelo y con el material circundante en el lugar de medición. A su vez también aumenta la intensidad de la región celeste aquí, que es la región epitérmica. Entonces, estas distintas regiones se van poblando de acuerdo a distintas reacciones de los neutrones con la materia. Entonces, es importante interpretar correctamente lo que estamos midiendo porque de esta forma podemos distinguir el efecto que tienen, por ejemplo, un aumento de protones en la atmósfera, distinguirlo de un aumento de la intensidad de los neutrones medidos debido, por ejemplo, a variaciones de las variables locales. La clave importante aquí es saber que el hidrógeno modera neutrones, como mostró Luigi antes. Sabemos que en específico para neutrones de baja energía en la región térmica hay una alta probabilidad de interacción de estos neutrones con los átomos de hidrógeno, porque básicamente piensen en que en el átomo de hidrógeno, en el núcleo hay un protón que tiene más o menos la misma masa que un neutrón. Entonces, si lo vemos como pelotitas de billar, ambas tienen más o menos la misma masa, entonces se ven a sí mismas y por distintos choques elásticos, el neutrón va perdiendo energía en un medio en que hay alta concentración de hidrógeno. De esta manera, en el lugar donde hay alta concentración de hidrógeno, vamos a tener mayor moderación de estos neutrones. Y esto es importante porque los neutrones por debajo de los 20 megaelectronvolts son fuertemente moderados por esta concentración de hidrógeno en el lugar de medición. Entonces la pregunta central es, ¿podemos usar la espectroscopía de neutrones secundarios para detectar y seguir los cambios ambientales en escalas de tiempos cortas? Es decir, en la escala de tiempo en que, por ejemplo, de un momento a otro, en un lugar que estuvo seco antes, hubo una lluvia y el suelo se mojó, o hubo unos eventos de nieve y apareció una capa de nieve luego de esta nevazón. Es decir, podemos ser sensibles desde el punto de vista de los espectros de neutrones a estos cambios ambientales. Bueno, para medir esto necesitamos primero tener el espectro de neutrones experimental medido. Para esto nosotros diseñamos y construimos un espectrómetro portátil de neutrones, el espectrómetro Cefnen, que está basado en el método de la esfera de Wonder, que básicamente consiste en tener contadores proporcionales, como ven aquí, estos tubos cilíndricos que son de 33 centímetros de largo, que detectan neutrones, pero de un rango energético acotado, que son neutrones térmicos de 25 megaelectronvolts. Entonces, para acceder a neutrones de mayor energía, lo que hacemos es rodear estos contadores proporcionales de distintos materiales moderadores. Nosotros usamos polietileno de alta densidad, polietileno de alta densidad borado, usamos grafito, cadmio, plomo. De esta manera accedemos a mayores energías de los neutrones. Como vemos aquí, tenemos la función respuesta de cada uno de nuestros sistemas de detección, que corresponde a 16 configuraciones de moderadores y detectores. Entonces, con esto podemos
tener señales de neutrones de distintas energías, teniendo una sensibilidad de los milielectronvolt a los gigaelectronvolt. Luego, con distintos análisis, hacemos análisis de forma de pulso. Para la obtención del espectro, aplicamos un método de convolución y luego cuantificamos la incerteza mediante algoritmos de bootstrapping. Entonces, estas mediciones las estamos realizando en Chile porque Chile tiene distintos tipos de suelo, distintas condiciones climáticas, distintas altitudes, en cortas distancias. Chile es un país muy largo, abarca distintas latitudes, entonces Chile es un lugar ideal para esto porque actúa como un laboratorio natural. La idea entonces es exponer nuestro espectrómetro de neutrones a estas distintas condiciones ambientales, al mismo tiempo que medimos las variables locales con una estación meteorológica portátil. Entonces tenemos dos sistemas de mediciones midiendo al mismo tiempo. La idea es fusionar estos datos para aplicar análisis de correlación y ver cómo estos espectros de neutrones son afectados por estos cambios de las variables locales. Hasta la fecha hemos realizado 6 campañas experimentales desde el año 2022 hasta el año pasado, abarcando 18 locaciones a lo largo de Chile, lugares de gran altura, nivel del mar, desiertos, hemos pasado por salares, bosques, hemos cubierto una distancia de 3.600 kilómetros del extremo norte de Chile hasta el extremo sur, y en latitud hemos abarcado aproximadamente 28 grados. Aquí podemos ver algunas de las campañas experimentales realizadas desde el norte de Chile, la más al norte, Chapiquilta, hasta Puerto de Aguadal. Hemos realizado medidas en salares, en observatorios, por ejemplo, en el Observatorio de las Campanas, donde tuvimos eventos de nieve. Y ese es el caso de estudio que les vengo a mostrar. Es la medición realizada en el Observatorio de las Campanas el año 2023, en un periodo aproximadamente de 3 días. Este es un sitio de gran altura que está a 2.320 metros por sobre el nivel del mar. Aquí podemos ver que cuando iniciamos la medida, el sitio estaba seco. Este se encuentra en el desierto de Atacama, en un sitio en la cordillera. Entonces es un lugar seco y rocoso. Y tuvimos la suerte de que a mitad de la medición hubo lluvia y después hubo nieve. Entonces era el lugar ideal para testear cómo estas variables locales afectan al espectro de neutrones. Entonces, ¿qué le pasa al espectro cuando cambia el ambiente local? Como fue en el caso de las campanas. Aquí tenemos el espectro de neutrones medidos acumulando neutrones cada 15 minutos. Podemos ver la estructura particular del espectro de neutrones. Tenemos el pic de alta energía en rojo, tenemos la región rápida en verde, luego región epitérmica y térmica en gris, poblada por moderaciones de neutrones. Cada uno de estos espectros tiene su incerteza cuantificada con el algoritmo de bootstrapping. Entonces vemos que este espectro va cambiando en este intervalo temporal que medimos. Nosotros podemos obtener por cada una de estas regiones de energías el flujo integral. Aquí en esta serie temporal, donde en el eje vertical está el flujo integral por cada región de energía, tenemos aquí la región térmica, la región epitérmica, la región rápida en verde, la región de alta energía en rojo, y el flujo total aquí arriba. Entonces podemos ver de esta serie temporal de los flujos integrales que cuando hubieron eventos de lluvia y de nevazón en el lugar de medición, hubo un aumento del flujo térmico y una disminución del flujo epitérmico y del flujo rápido. Esto a partir de la medida de los espectros de neutrones. Este fenómeno se entiende o lo entendemos como una migración de neutrones en la energía. Es decir, al de un momento a otro haber nieve, agrega una capa más de moderación en el lugar de medición, los neutrones rápidos y epitérmicos tienen más o ven más núcleos de hidrógeno, por lo tanto realizan mayores moderaciones y van perdiendo energía, poblando o aumentando la intensidad del flujo térmico, como vemos aquí. Entonces, estas variaciones del flujo integral debido a las variables locales lo podemos visualizar mejor usando este observable, que es la razón entre el flujo térmico y la suma del flujo epitérmico y rápido, como vemos aquí en esta serie temporal, donde cada punto corresponde a esta razón, y la cual, de acuerdo al color, lo etiquetamos con distintas condiciones que hubieron en el lugar de medida. Los puntos verdes corresponden a las condiciones normales, y después vemos que hubo aumento de la humedad, por lo tanto hay
Estos puntos grises corresponden a eso, luego hubo eventos de lluvia con estos puntos azules y luego hubo la nevazón y posterior derretimiento de esta nieve y vemos que esta razón entre estos flujos integrales sigue estos cambios en el lugar de medición que tienen que ver con la lluvia y con la posterior nevazón. Esta razón aumenta siguiendo estos cambios ambientales. Es importante notar que este observable, que es llamamos la razón espectral, también algo que no les he mencionado es que para obtener este espectro de neutrones, nosotros utilizamos las funciones respuestas de nuestro sistema de medición, en este caso de nuestro espectrómetro, para realizar la deconvolución y obtener el espectro medido. Pero este sistema de medición depende de cómo calculamos la función respuesta. Y esa función respuesta la podemos obtener usando distintas suposiciones para el campo neutrónico que medimos. Y en nuestro caso, como nuestro sistema de detección no son simétricos porque son cajas y cilindros, se ven afectados por esta suposición de la hipótesis. Entonces, nosotros testeamos distintas hipótesis del campo neutrónico eh, que llega a nivel del suelo para distintas regiones de energía y vimos que este observable, que esta razón espectral, se mantiene robusta, independiente de la suposición que, que utilicemos del campo neutrónico. Robusta en el sentido de que para los tres casos distintos, es decir, que suponemos que neutrones llegan de todas direcciones, o suponemos que neutrones llegan como un haz hacia el sistema de medición, esta razón de aumento se mantiene eh, constante en proporción con respecto a un estado anterior, porque se mantiene el aumento en el orden del 34% hasta el 43% de acuerdo a la hipótesis usada. Todos estos resultados que les mostré y la metodología que utilizamos para obtener los espectros de neutrones están publicados recientemente en nuestro artículo en la Astroparticle Physics, donde mostramos toda la metodología y nuestro espectrómetro diseñado especialmente para estas medidas. Y lo pueden revisar aquí, este es el DOI del artículo. Y entonces, más allá de este caso, ¿por qué este resultado que les muestro es útil? Porque esto abre a una nueva ventana para el monitoreo de estas variables locales a partir del espectro de neutrones, porque eh, comúnmente se mide estas variaciones utilizando solamente uno o dos detectores que miden neutrones, pero son acotados a una cierta región de energía, que es la región epitérmica o la región térmica. Pero midiendo el espectro de neutrones, uno tiene acceso a, a toda la región de energía y podemos ver cambios dinámicos en estos espectros que nos dan mayor información, por ejemplo, como el caso de esta migración en energía de neutrones. Y nos permite de esta manera separar los efectos ambientales en el lugar de medición de variables globales, como pueden ser, como lo mencioné al inicio, que pueden ser la altura o la latitud en donde estamos midiendo. Esto es importante porque hay instrumentos que se llaman los monitores de neutrones que miden en principio o están diseñados para medir neutrones de alta energía, pero que pueden sufrir o son sensibles también a neutrones de menor energía, donde justamente en esta región de menor energía por debajo de los 20 megaelectronvolt, estos neutrones son sensibles a los cambios de las variables locales como les mostré. Y esto también abre a una nueva posibilidad de espectroscopía de campo, porque nos da la posibilidad dado que nuestros sistemas de medición son asimétricos, como cajas y cilindros, a diferencia de los sistemas usuales del método de las esferas de Wonder para medir campo neutrónico, que son esferas, podemos ser sensibles a la distribución angular del campo neutrónico medido a nivel del suelo. Entonces nos da información de la distribución angular del campo neutrónico. Entonces, como conclusiones, el ambiente local efectivamente modifica de forma medible el espectro de neutrones y nosotros diseñamos y desarrollamos instrumentos y la metodología para medir esos cambios. Desarrollamos el espectrómetro CEFNEN, aplicamos algoritmos de deconvolución para obtener el espectro medido cada 15 minutos y métodos de cuantificación de ley de certeza usando bootstrapping. Mostramos que para el caso de las campanas, esta razón, llamada razón espectral, es un observable robusto para estos cambios asociados a las variables locales
y también abre la posibilidad a la anisotropía del campo neutrónico. Aquí está nuevamente para que revisen el DOI de nuestro artículo científico y también nuestra base de datos abierta para que la puedan revisar. Muchas gracias. Vale, Franco, muchísimas gracias por la charla, muy interesante. Bueno, abrimos el espacio entonces para las preguntas. Entonces, por favor, las personas que tengan alguna pregunta pueden levantar la mano y yo les doy la palabra para abrir el micrófono o pueden hacer su pregunta en el chat. Mario, Hola, muy buenas tardes. buenas Bueno, pues tardes. muchísimas gracias por la invitación, bueno, y por abrir espacios para estas actividades interesantes. Yo tengo una pregunta para Luigi y una para Franco. Voy a hacer primero la de Luigi. Creo que en la diapositiva número 13, en donde se está indicando eh, los efectos pues, de la variación de la humedad en el número, en el flujo de neutrones, si mal no recuerdo. Me gustaría saber si ahí se han considerado, asumiendo que esto fuera una simulación, ¿verdad? Se consideran algunas fuentes de incertidumbre como para que eventualmente esos puntos que estaban en la gráfica tuvieran alguna posible variación. Sí, estás hablando de la gráfica donde comparamos humedad versus, déjame comparto también, Correcto. Sí, sí, sí. Sí, creo que esa es la de la página 13. esta, esta gráfica. Ajá. Listo. Que si me repite la pregunta, por favor. Si Sí, estamos tomando en cuenta. sí, obvio, si hay alguna si hay consideración de alguna fuente de incertidumbres o variaciones que se puedan presentar, por ejemplo, en la misma humedad eh, alrededor de este tipo de simulación para ver cómo cambia justamente el conteo en este caso. Listo, bueno. Realmente sí hay, bueno, no lo hemos tomado en cuenta como tal porque la mayor incertidumbre es la composición química del suelo. Entonces, para todas las simulaciones estamos usando la misma composición química variando la humedad. Ok. Esta gráfica, eventualmente, cuando cambiemos la composición química y volvamos a hacer todos los mismos puntos de la humedad, va a variar gracias a las contribuciones que tengan los otros elementos sobre cómo son las interacciones con los neutrones. Ok, Esa sería entiendo. principalmente lo que nos haría que aparecieran, por ejemplo, barras de error en cada uno de Ujú. estos puntos. Claro, ok, Sí, entendido. Bueno, muchas gracias. Y bueno, si me permiten Sí, la por pregunta favor. para Franco. Sí, es muy interesante todos los experimentos de barreras, todo Chile, me llama muchísimo la atención. ¿Cuánto tiempo, si es que es fijo, pero en cada lugar, cuánto tiempo era necesario durar para acumular suficiente información para hacer el análisis? Hola Mari, ¿qué tal? Mira, dado que el diseño de nuestras campañas experimentales estaba pensado para barrer distintos lugares a lo largo de Chile, entonces más o menos esta campaña duraban, cada vez que salíamos a una campaña experimental duraba un mes Mm, y abarcábamos distintos lugares donde cada lugar medíamos alrededor de 3 a 4 días. ok, wow, Esto nos daba, por ejemplo, el tiempo suficiente para ver, por ejemplo, en el caso de las campanas, nos dio esta ventana temporal para observar justamente este mm, cambio ambiental de tener un suelo seco, de luego tener eventos de lluvia y claro, posterior nevazón, y poder ver justamente este efecto del cambio de las variables ambientales y cómo influían en las variables integrales del flujo de neutrones. claro, ok, excelente. No, pues un proceso largo, pero bien, bien interesante los resultados. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Mario. Gracias. Joan Pitre. Hola, muy buenas tardes. Yo tengo una pregunta para Luigi. Es que Adelante. al principio me has dicho que, bueno, utilizamos en este caso neutrones, pero ¿hay alguna comparación que podamos ver con otras partículas? Bueno, en este momento no tengo una gráfica como tal de la comparación. Lo que más podría mostrarte sería la comparto, esta imagen donde vemos los efectos gamma, pues los rayos gamma o los fotones gamma
específicos para el hidrógeno, donde se puede ver también esa misma variación. Mira que el orden de las curvas está el azul, naranja, verde, por ejemplo, está el azul, naranja, verde. Ya los últimos tres niveles de humedad o concentraciones de humedad no se podrían diferenciar entre ellos, pero igual hay un aumento pues considerable respecto al 20%. No sé si estás hablando como con los protones o los muones. En el caso de los muones no lo vería viable porque pues, estas partículas necesitan interactuar con grandes cantidades de materia para ser moderados. Entonces, si lo comparamos con los casi 1 metro de agua, digo, de suelo, pues, que donde está la parte, pues hasta donde alcanzan las raíces, mejor dicho, no podríamos saber porque necesitamos que vuelvan a salir estas partículas y los muones, por ejemplo, pasan derecho y siguen derecho. En los protones y en los electrones no vimos cambios visibles en sus conteos, en ningún orden de energía eh, para considerar los candidatos para hacer estas mediciones. Vale, muchas gracias, Doji. Vale, gracias, Listo. John. ¿Alguien más? No sé si tiene alguna pregunta o algún comentario. Bienvenido. Recuerden por levantar la mano o pueden hacer su pregunta directamente en el chat y yo la leo por ustedes. Diego, adelante. Hola, buenas tardes todo el mundo. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, perfecto. Bueno. La pregunta es así para Luigi, básicamente. Me acuerdo que cuando hicimos la presentación en Bucaramanga en diciembre, se hablaba, y también en los papers se habla, que ese sistema de utilizar detectores Cherenkov tenía una ventaja de tener una área de más o menos 1 hectárea, ¿no? Que podía hacer un monitoramiento para 1 hectárea. Entonces, ¿cómo? No consigo ver, porque, o sea, pues lo que yo le he entendido a Luigi en todo lo que lo he escuchado hablar es que tenemos el flujo secundario, que tiene un pico con una energía grande, relativamente grande, de algunos MeV. Pero dentro de ese mismo flujo secundario también hay neutrones de baja energía, los que ya serían neutrones térmicos, que ya producirían reacción con el cloro en el detector. Y están los secundarios, que son con gran energía, que baten, que golpean el suelo y vuelven termalizados. Inclusive en una de las figuras que usted mostró, que me pareció, creo que no la había mostrado allá en diciembre en Bucaramanga, que era los secundarios y, por decirlo de alguna forma, los terciarios, ¿no? De esta acá. Es ahí, exacto, ¿sí? Entonces perciba que, bueno, los primarios tienen prácticamente un flujo prácticamente cero en esa escala de energía termalizados, entonces, ¿no? Sí, señor. Los únicos que tienen, bueno, serían los que rebotan en el suelo, que son esos marrones que están ahí. Pero bueno, así, no veo cómo ese rebote de los neutrones en el suelo puede ser garantizado en una área tan grande de 1 hectárea. Yo no sé si ustedes han hecho alguna estimativa, no sé cómo lo Sí, hacen. aquí nosotros justamente, bueno, no lo tengo acá. Pensé que había puesto la figura, pero aquí me puede servir este igual. Nosotros hicimos una lluvia y alrededor de la lluvia pusimos unos anillos. Entonces, en esos anillos nos encontramos solo en contar sobre el suelo, o para quedar claro, solo en contar los neutrones que lograban llegar a esos anillos después de emerger del suelo. No nos estábamos enfocando en estos que llegaban desde la atmósfera, sino solo los que salían del suelo. Así nos dimos cuenta de que había neutrones que llegaban hasta 200 metros de radio y donde podíamos tener un flujo considerable en apenas 75 metros de radio, que es a 1 hectárea y media, si no estoy mal. Por eso es que, pues de esta forma también confirmamos lo que dicen varios artículos donde este es un monitoreo pasivo para la escala de hectáreas. Bien, entendí. Y ese flujo, el flujo secundario,
¿Ese ya lo están calculando con ARTI o es que me parece que ustedes habían dicho que iban a crear un N-ARTI, una cosa del tipo? Sí, bueno, Ya, eso ya, va eso lo voy a explicar en la escuela, pero estamos combinando Corsica y Jamfor. Corsica utilizando Arti y Jamfor utilizando Mega. Entonces, hacemos una simulación en Corsica, la inyectamos en Mega y así obtenemos estos flujos, principalmente el azul, el Mega lo que hace es el transporte de los neutrones en algunas en la capas, atmósfera, sí, en las Detecto. capas inferiores. en las capas inferiores, perdón, sí. Entonces ellos son producidos, se propagan y a una altura X comienzan a utilizar ese otro paquete que calcula el transporte de ellos hasta el suelo, básicamente, ¿no? Sí, ese es un buen resumen de las simulaciones de la cadena. Es tanta cosa que más o menos intenta uno como crearse un esquema, como un diagrama de flujo para entender, pero bueno, listo. Gracias, Luigi, gracias. Listo, con gusto. Vale, gracias, Diego. Bueno, creo que ahí terminamos, ya estamos sobre las 4:03. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron. Como ustedes vieron, pues este tema tiene mucho de qué hablar, es un tema muy pertinente, muy un hot topic, podemos decir, y bueno, es parte de lo que vamos a realizar en la escuela, es decir, aprender a hacer estas simulaciones, de a partir aprender a hacerlas desde cero, cómo funcionan los diferentes paquetes, un poco con lo que discutía Diego y Luigi tiene que ver con usar, es decir, dada la complejidad de estos fenómenos, pues una sola herramienta no se hace suficiente, hay que usar como acoplar diferentes herramientas, y eso es algo que nosotros vamos a mostrar en la escuela y que las personas participantes van a poder aprender. De nuevo, invitados cordialmente para que se inscriban en la escuela. Yo les voy a compartir el enlace, por supuesto, para que ustedes puedan acceder a la página web de la escuela. Cristian. Solamente quería agregar una cosita y es que además de las simulaciones, como vamos a tener a Franco también en la escuela, vamos a tener una contraparte con los datos, ¿cierto? Porque muchas veces las simulaciones son muy lindas, tal y como decía Diego hace un rato, pero los datos por ahí te ayudan te enseñan muchas cosas más en las cuales puedes modificar y mejorar también la simulación para probar otro tipo de escenarios. Y también es la idea de esto, que tengamos un poquito más de conocimiento más profundo y no nos quedemos solamente como viendo la ciencia por televisión, digamos. Exactamente. Entonces vamos a tener a trabajar con datos de detectores, datos reales, ¿no? No solo datos simulados, sino de medios. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias y nada, inscríbanse, cualquier cosa nos pueden escribir. De nuevo les voy a compartir el enlace. Muchísimas gracias a todas y a todos. Y hasta una próxima oportunidad y bueno, espero poderlos ver la mayoría de ustedes aquí en Barranquilla. Chao, chao. Hasta luego para todos. Chao, hasta luego. Estén Chao, bien. chao.